¿Puede algo tan pequeño como un hilo de algodón cambiar el mundo? Pues sí, y hoy vamos a ver cómo una sola máquina desató una revolución que nos ha traído hasta donde estamos hoy. A ver, fijaos bien en esto. A la izquierda, el mundo de antes. Una persona, un hilo. A la derecha, el mundo nuevo. Una persona, más de 100 hilos. O sea, el salto es brutal. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Cómo demonios pasó esto? Venga, vamos a meternos en esa historia. Vale, para entender esta explosión primero tenemos que ver cómo era el mundo justo antes. Y la palabra clave aquí es lento. Había un problema tremendo, lo que llamamos un cuello de botella. Esto de la industria doméstica es fácil de entender. Olvidaos de las fábricas, de los polígonos industriales. No existía nada de eso. La producción, por ejemplo, de tela, se hacía en las casas. Cada familia en su hogar, a mano, con herramientas muy básicas. Todo dependía del músculo, del esfuerzo y del amaño de cada uno. Y aquí es donde estaba el gran atasco. El problema tenía un nombre, la rueca. Era la herramienta que se usaba para hilar, para hacer el hilo, ¿vale? Y solo podía hacer un único hilo a la vez, uno. Un proceso lentísimo, de verdad. Mientras tanto, los tejedores, que eran los que hacían la tela, iban mucho más rápido, así que se pasaban el día esperando, necesitamos hilo. Y claro, la población crecía, la gente quería más ropa y no había manera. Era un problema económico de primer nivel. Pero claro, cuando hay un problema tan grande, siempre aparece alguien con una idea. Una de esas chispas de ingenio que lo cambian todo. Y aquí es cuando cae la primera ficha de dominó. Y aquí está la culpable de todo. Se llama la Spinning Jenny. Su inventor, James Hargreaves, en 1764. Quedaos con este nombre y esta fecha, porque aquí, justo aquí, empieza todo. 8. Simplemente 8. Ese es el número de hilos que la primera versión de la Spinning Jenny podía hilar al mismo tiempo. Pensemos un segundo. Pasamos de 1 a 8. De repente, de la noche a la mañana. Es un aumento de la productividad del 800%, una auténtica barbaridad. Entonces, ¿cómo funcionaba? Pues muy simple en concepto. Un solo trabajador podía mover un montón de usos a la vez, en lugar de uno solo. La velocidad de producción de hilos se disparó. Pero siempre hay un pero. Tenía un punto débil. El hilo que salía era muy fino y se rompía con bastante facilidad. O sea, habíamos ganado en velocidad, sí, pero la calidad dejaba que desear. El problema no estaba resuelto del todo. Y esto es lo fascinante de la tecnología. Solucionas un problema, la velocidad, y de repente te aparece otro, la calidad. Y para tener mejor calidad hacía falta más fuerza, mucho más fuerza de la que podía dar un ser humano. La siguiente parada era ir más allá del músculo. La solución llegó con un nombre muy descriptivo, la water frame, el marco de agua, inventado por Richard Arkwright. Y su genialidad fue triple. Primero, adiós a la fuerza humana. Esta máquina se movía con la potencia de un río. Segundo, al tener esa fuerza bruta, podía retorcer las fibras de algodón con una potencia increíble. Y lo más importante, el resultado, un hilo que por fin era fuerte, muy, muy resistente. Claro, esto tuvo una consecuencia que nadie había previsto, pero que lo cambió todo. Una máquina tan grande, tan pesada, y que encima necesitaba un río al lado, pues no cabía en el salón de casa. Era imposible. Así que, por primera vez en la historia, el trabajo se tuvo que mover de las casas a un sitio nuevo. Edificios enormes construidos al lado de los ríos. Sin darnos cuenta, acababa de nacer la fábrica moderna. Pero la cosa no paró ahí, ni mucho menos. La innovación es como una bola de nieve. En 1779, a un tal Samuel Crompton se le ocurrió una idea genial, de esas que hoy llamaríamos un remix. Pensó, ¿y si junto lo mejor de la Jenny con lo mejor de la Waterframe? Y lo hizo. Creó una máquina híbrida y la llamó la Spinning Mule. Y el impacto de la Mule fue definitivo. Por fin se había conseguido el hilo perfecto. Era fuerte, como el de la Waterframe, pero a la vez fino y suave, como el de la Jenny. Esto abrió la puerta a crear telas de una calidad espectacular, como la muselina, que antes eran carísimas. Y no solo eso, estas máquinas eran gigantes, con cientos de usos. Por primera vez en la historia, el hilo hecho a máquina era mejor y mucho que el hecho a mano. Se había cruzado una línea. Así que, si lo vemos en una línea de tiempo, es una reacción en cadena perfecta. Primero, en el 64, la Spinning Jenny nos da velocidad. Después, en el 69, la Waterframe añade potencia y resistencia. Y finalmente, en el 79, la Spinning Mule lo combina todo para darnos alta calidad. En apenas 15 años, una industria que llevaba siglos igual se transformó por completo. 15 años. Hemos hablado mucho de máquinas, de inventos, de tecnología. Pero, ¿y la gente? ¿Qué pasó con las personas que tenían que trabajar con estas máquinas? Porque esta nueva realidad industrial, la vida en la fábrica, fue un cambio brutal, y no siempre para bien.
Este nuevo sistema, el de las fábricas, impuso una forma de vida que no tenía nada que ver con trabajar en casa al ritmo que marcaba el sol. Era mucho más exigente, mucho más controlada. Hablemos de horarios. Más de 12 horas. Esa era la jornada laboral normal en una de estas fábricas. Más de 12 horas de pie, trabajando sin parar. El ritmo ya no lo marcaba la luz del día, lo marcaba la máquina. Y la máquina nunca se cansa. Y el ambiente de trabajo era infernal. Imaginaos un ruido constante, ensordecedor, que no te dejaba ni pensar. El aire caliente, denso, lleno de polvillo de algodón que se te metía en los pulmones. La vida entera estaba controlada por una campana que te decía cuándo empezar, cuándo parar, y todo por unos salarios bajísimos. Y quizás la parte más oscura de esta historia es el trabajo infantil. Se contrataban niños, a veces muy pequeños, por una razón muy práctica y cruel. Sus manos eran pequeñas, perfectas para meterse entre los engranajes de las máquinas a arreglar hilos o a limpiar. Y por si fuera poco, se les pagaba una miseria, incluso menos que a los adultos. Pero, a pesar de todo lo duro, este cambio, que empezó con un simple hilo de algodón en una fábrica, no se quedó ahí. Su legado creció y se expandió hasta conectar y cambiar el mundo entero. Si todo esto fuera un puzzle, la máquina de vapor sería la última pieza, la que hace que todo encaje. ¿Por qué? Porque liberó a las fábricas. Ya no necesitaban estar al lado de un río. Con la energía del vapor podías construir una fábrica en cualquier sitio. ¿Y dónde se construyeron? En las ciudades, donde vivían los trabajadores. Esto hizo que la producción se multiplicara a una escala que era sencillamente inimaginable. Y las consecuencias a largo plazo, bueno, son el mundo en el que vivimos hoy. Nació el comercio global, la idea de comprar cosas hechas en la otra punta del planeta, nació el consumismo de masas, las ciudades crecieron sin control, las economías de los países dejaron de basarse en el campo para basarse en la industria. En resumen, se pusieron los cimientos de toda la tecnología que usamos hoy. Pensemos en esto para terminar. La revolución textil lo cambió todo. La forma de trabajar, de vivir, de vestir, todo. Y eso nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si miramos a nuestro alrededor hoy, ¿cuál es la tecnología que está provocando un cambio tan grande y tan rápido como lo hizo un simple hilo hace 250 años?